Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aquí está Werner. La echábamos de menos ya a Werner, que tiene unas cuantas semanas que no participaba, pero es bueno que está aquí con nosotros, Werner. Yo en la semana, en el mes de la patria. Werner está aquí. Yo sé que él no estaba en ningún otro lado, porque es que los programas, sin modestia aparte, Werner no es para ir para cualquier programa. No. ¿Tú te imaginas que Werner lo hubieran invitado de la lucha libre? Lo han invitado mucho. O a la Super Tarde, de Color Visión, Un invitado de la talla, de la talla de Werner no puede ir a una cosa como esa. Bueno, Werner, bienvenido. Bienvenido, Werner. Los espacios. Tu programa, vamos a hablar de la patria, uno de los expertos más importantes, miembro de la Academia de Historia y conocedor, varios libros, autor de varios libros de historia, que por ahí viene otro que ya nos dijo que viene por ahí la segunda edición de uno de sus famosos libros. Bienvenido. Corregido y ampliado. Sí, pero empieza Werner por decir cuál es el libro. Pues ya Luis vino con la primicia. Claro, el libro Nación y Restauración en el Suroeste, que fue ganador del Premio Anual de Historia José Gabriel García en el año 2022, aunque es el correspondiente al 2021. Le hemos hecho una revisión, una ampliación con nuevos documentos, detalles, que vienen, ¿verdad?, a enriquecer mucho los procesos. ¿Sabes qué? Uno de los detalles que vamos a agregar acá, y que se conoce muy poco, por cierto, en la historia dominicana, es durante los primeros meses de la dominación española en la isla en 1861, se habla poco de cómo reaccionó el pueblo haitiano a la presión militar o naval de España, cuando, ¿verdad?, se traslada a la rada de Puerto Príncipe a amenazar con buques de guerra a los haitianos. Ahí traemos diríamos, un diario de una persona que fue narrando lo que sucedió allí. ¿Por qué es importante? Por la reacción. O sea, es a partir de la reacción popular que el gobierno haitiano tiene finalmente que ceder, porque lo iban a bombardear. Son detalles interesantes que pueden ayudar a comprender un poco más los procesos y que pudiera justificar también un deseo de anexión. Claro. Porque nos defendieron frente a... y que oculto después nos defendieron y tuvieron que pagar una indemnización por su apoyo, por el apoyo por los haitianos tuvieron que hacerlo. 1861. Son detalles que, vienen a contribuir un poco con el conocimiento de la historia dominicana y, ¿por qué no?, de ese apoyo que después de la guerra de independencia se sucedieron. Pero nada, gracias, mi apreciado Eliseo, por la bienvenida. Ciertamente teníamos unas cuantas semanas que no veníamos a nuestro programa. Yo digo nuestro. Claro, que es suyo también. Sí, pero que durante unos días, durante un buen tiempo, tuvimos la presencia de José del Castillo. Sí. Pichardo. Sí, porque el otro José del Castillo está difícil. Está difícil. Bueno, pero bueno, hablemos. Estamos en el mes de la patria. Empezamos, creo que la última vez que viniste hablamos sobre el tema del 16 de enero. Si hablábamos un poquito del manifiesto del 16 de enero. Ahora viene la consecuencia lógica de ese manifiesto, que es la independencia. Comienza allí vamos a decir, la manifestación de los ideales, de los objetivos del movimiento. La justificación. Y después entonces viene la materialización del movimiento, que es la independencia. Sí. Vamos a ver el ambiente de ese momento. ¿Cuál era del 16 de enero al 27 de febrero? ¿Qué pasó? Porque hay no sabemos qué pasó entre una cosa y otra. Claro, vamos a explicarlo, pero antes de explicarlo, usted sabe que yo siempre, al momento de hablar, trato de decir algo dentro del contexto. Tú dijiste algo fuera del tema histórico, dijiste algo ahí que voy a aprovechar para lanzar un reto. Dijiste que estamos en el mes de la patria.
Esto realmente diríamos, una celebración que no se sustenta, o sea, no tiene un instrumento jurídico detrás que lo justifique. Eso es marketing. Es marketing. Sí. O sea, no hay una legislación que determine a febrero como wow, pero no estamos desayunando. No. En la creación de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias se mencionó esa frase. Porque en los considerandos, pero los considerandos no son leyes. No son leyes. Entonces, ni normativas. En el Congreso hace un tiempo que cursa esta fecha, pero ha habido un problema, que han querido llevarlo del 26 de enero al 9 de marzo para cubrir la batalla. El nacimiento de Mella. Pero que ya esto no es un mes. No, ya eso es una temporada. Ya eso es una temporada. La temporada de la patria. Es como la Navidad que empieza en octubre. Claro, entonces, si bien es cierto que lo merece, pero hay que ceder. Y creo que hay que institucionalizarlo porque si se logra diríamos, llevarlo al elemento jurídico, pueden fluir mejor los recursos, ¿verdad? Las participaciones, las obligaciones más colectivas. Bueno, repetimos, no tenemos un instrumento jurídico que lo establezca expresamente como el mes de la patria. Qué curioso, porque yo juraba que eso estaba instituido ya formalmente como que tenía una base jurídica. No lo tiene. O normativa. Lamentablemente. Está en los corazones. Pero no en los corazones. Se ha ido popularizando y se celebra el mes de la patria, pero no tenemos un instrumento así que lo determine y que lo asegure para la posteridad. Ojalá que se pueda en algún momento de la vida. Vamos a trabajar en eso. La vida institucional del país se pueda regular eso. No, vamos a trabajar en eso porque me toca por el Congreso, ¿verdad? Entonces, Werner, hablemos del 16 de enero al 27 de febrero. Descríbeme un poco el ambiente, qué sucedió, qué pasaba. Mira, el 16 de enero, como bien hemos ya analizado, se firma el manifiesto. Wow, el manifiesto. Hoy lo vemos como sencillo, ¿verdad? Pero el manifiesto es el acta de nacimiento de un Estado. Claro, el acta fundacional del Estado Dominicano es esa. Y allí contiene el dossier, ¿verdad? Las explicaciones de agravios, pero también las declaraciones básicas que le vieron a dar forma. Una de ellas es la proscripción de la esclavitud. Exacto. Fundamental en el contexto. Fundamental porque teníamos detrás toda una propaganda en la cual se estaba, diríamos, relacionando el proceso independentista con la esclavitud, a partir de que muchos de los que los dirigían eran blancos citadinos. Una pregunta, hay mucha discusión de quién abolió la esclavitud aquí. ¿Haití cuando nos ocupó? Sí. Porque es una narrativa que se defiende. 1822 Haití. Sí, Haití. Sí, Haití. Hay una narrativa que dice, nosotros no ocupamos la parte de la isla, sino que fuimos a liberarla. Eso es a liberar a los esclavos. A liberar a los esclavos. O sea, mira, es un tema. Vamos a tener que estar un poquito atrás. Sí, dale. Porque es un tema, es una cuestión, es un debate importantísimo aquí. Un relato que se ha mantenido a nivel internacional. Ok, entonces voy a agotar para echar para atrás. Sí, dale. Entonces, el manifiesto 16 de enero, como acta fundacional, no solamente contiene el dossier de agravios, este elemento básico, sino también cómo iba a organizarse el Estado, en principio. Incluso allí hay una declaración de derechos. Derecho a la libertad, ¿verdad? A la expresión. Hay una serie de derechos que están consagrados allí. Inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre. Sí, y también en las experiencias inmediatas, que es la Constitución haitiana y otras constituciones que se conocieron. Porque al contrario de lo que se puede decir, en el 1844 los dominicanos tenían una dilatada experiencia republicana, muy larga. Desde el comienzo del siglo hasta ese momento, habíamos vivido varios momentos y varias influencias que ya comenzaban a delinear la intención republicana del país. ¿Cuál era el problema? La debilidad de los grupos. Los que controlaban la economía eran los grupos que eran propensos, ¿verdad?, a mantener el sistema monárquico o la presencia de potencias extranjeras que nos controlaran, que eran los ateros y los madereros.
los comerciantes eran los menos. O sea, que eran los que tenían mayor incidencia en la toma de decisiones. Los tabaqueros, los productores del Cibao, algunos productores del sur, como el caso de Cristóbal, Huber Franco, pero ya teníamos iniciativas de independentistas en varios momentos, desde 1800, desde comienzo de 1800. O sea, no estábamos, diríamos, durmiendo, no éramos desconocidos, no vivíamos en una cueva, vivíamos en un mundo interconectado ya, que se conocía lo que había pasado en Estados Unidos, lo que estaba pasando en Sudamérica, lo que pasó en Haití. O sea, pensar lo contrario, decir que nos despertaron en ese momento es, diríamos, caer en un diríamos, error, ¿verdad? O tal vez un desconocimiento. Pero volvamos para atrás. 1822. ¿Fue una invasión o no fue una invasión? ¿Qué sucedió? Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Más o menos por allí vamos. Correcto. El propio manifiesto te lo dice. Separación. No solamente separación, dice, nosotros que nos unimos como amigos. Ajá. Oh. Ok. O sea que en 1844 declaramos que nos unimos como amigos en el 1822. Exacto. Sí. Y por eso habla de separación. De separación. Porque nos unimos y nos separamos. Nos unimos. ¿Entiendes? O sea, no fue que no fue una independencia. Desde el punto de vista de la palabra no se utilizó, pero desde el punto de vista del concepto y del accionar sí lo fue. Sí. Ahora, desde el punto de vista de lo que se planteó ahí, lo que es separación, tuvo su razón. Y el mismo manifiesto lo dice, yo no voy más allá. Y para poder entender esto, no debo de vestirme de un dominicano. Esto es historia. Yo no puedo estar cambiando los procesos. Es ciencia. Es ciencia. Sí. Si lo hago, aquí va a haber mucha gente rasgándose de vestidura. No, imagínate. Bueno, pero sí, y es una discusión vieja. Imagínate. Bueno, porque tú sabes por qué. Porque esa parte no se resalta. No. O sea, aquí ese documento no se estudia. No. No se estudia, ni en la secuela lo estudian. Solamente se menciona. Solamente se menciona Ajá. la parte de agravios. Exactamente. Pero los elementos básicos que lo construyen no se enseñan, Exacto. no se explican. No se analizan. Se toman partes para poder hacer una construcción patriótica y política del nacimiento de la República, pero otros elementos no. Por ejemplo, ahí mismo, Bobadilla, que fue Bobadilla que lo escribió. Bueno, pero por Dios, el instrumento que tenemos enfrente, o sea, el acta de fundacional, tiene los mismos principios trinitarios, Dios, patria y libertad, Sí. república independiente, que no son los de Bobadilla. Entonces no pudo haber escrito. ¿Cuál es el punto? No fue un documento único. Exacto. Fue la confluencia de ideas alrededor de él. Porque con varios redactores, con varios colegiados. que aportaron. Porque es el lema, Dios, patria y libertad, que está en el juramento. Si lo vamos a aceptar como bueno y válido, tenemos que traspolarlo, llevarlo, ¿verdad?, al manifiesto. Esa idea no eran de Bobadilla. Ni tampoco lo fueron después, ni antes. Fueron ideas de ese grupo de liberales que, idealistas, acaba de decir Fran Moyapón en una entrevista, y tiene razón, eran idealistas porque estaban lejos de la realidad. Y vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? De la realidad que se enfrentó el Estado dominicano. No era que eran idealistas de sueño, sino idealistas ante un accionar que pensaban que era posible, pero que la realidad era otra. El pueblo dominicano no tenía las condiciones para tener una independencia. O sea, no tenía la economía, la fuerza militar para sostener. Se conjugaron muchas circunstancias. Pero volvamos atrás. 1822. Fue una invasión. Llegaron como amigos, lo dice el manifiesto. Aceptamos como amigos. Cartas, negociaciones, actuaciones que provocaron una unión alrededor de Haití. No una conflagración. A Boyer le entregaron la llave de la ciudad. Y entró normal. O sea, no fue... Sin resistencia. Sin resistencia. Pero con un contingente militar. Claro, era normal. Claro. Es ocupar un territorio que tú vas. Independientemente ¿No solo? de que un grupo diga que sí, no necesariamente... No es para garantizar la seguridad, claro, para cuidar. El orden. El orden. Exacto. Claro, él no vino solo. No. Y no podía venir solo. Ni no debía venir solo. Pero definitivamente creo que James Price Mars, ya en 1930 y tantos, lo publicó, esos documentos, esas cartas
que se intercambiaron entre dominicanos y haitianos, en donde comienzan a perfilar acuerdos para esa ocupación. Fue algo consensuado. Pero hubo disidencia en el momento. Sí, claro, siempre. Lo que pasa es que como hoy, los que controlan el país son los que van tomando esas decisiones. Claro. Los que priman. Los que priman, quienes los ateros, los comerciantes, madereros, son los que comienzan a insertarse. Y hay que recordar que, en primer lugar, entre 1808 y 1821, el país vivió en crisis total, sin comercio, sin economía, en hambre, no había condiciones. 1821 se produce la independencia. O sea que cuando ellos entran, esto no era un paraíso, no fue las condiciones sociales no eran las más idóneas. No. Y está demostrado que con la llegada de los haitianos, lo primero que se formaliza es precisamente la liberación, la declaratoria de liberación de los esclavos. La proscripción total de la esclavitud. Pero bueno, eso hubo consenso también. En eso hubo consenso. Claro, porque no es que los dominicanos se oponían a la liberación de los esclavos y los haitianos vinieron a liberar a los esclavos, sino que hubo un consenso de que eso tenía que terminar ahí. Sí, básicamente. ¿Y se pueden señalar aportes en esa ocupación que se puedan decir aportes de esa ocupación o de esa unión? Aportes a la República Dominicana o al territorio dominicano. Oh, wow, ¿desde qué punto de vista? El punto de vista económico, sí. Por ejemplo. Mira, en primer lugar, los dominicanos, no los dominicanos, la economía dominicana se restableció, que estaba en baja. Precisamente aumentaron las exportaciones de maderas, que vino de la mano con un reconocimiento de ciertas propiedades del suroeste principalmente, que le dieron a los madereros, ¿verdad? Ciertos manejos de la madera. Las estadísticas están ahí. Roberto Marte publicó un libro sobre estadísticas del siglo XIX, en la que explica cómo aumentaron estas estadísticas económicas. Las tiene Roberto Casá. Eso está publicado. Tomás Madiú también las trae. Hubo una muy buena división de la propiedad y una alta producción. En 1840, precisamente, se hizo un censo, él lo trae a colación José Gabriel García, en la que describe cómo estaban divididas las principales comunes del país. Y ahí narra tantos actos, tanta producción. O sea, en ese momento, desde el punto de vista económico, no era que estábamos, diríamos, en su totalidad tan mal. Ahora, ¿qué sucedió? Los impuestos aumentaron, el tema del control aduanero, que de alguna manera encarecía las exportaciones y las importaciones por el modelo que tenía Haití, de que tenía en cada puerto un administrador que tenía que pagar adicional. Además, los pagos de impuestos eran en Puerto Príncipe, lo que encarecía este proceso. Por eso vemos que los que pagan la independencia dominicana son extranjeros. Los que aportan son los comerciantes sefardíes, judíos sefardíes, que traficaban como productos. Traficar no es tráfico, sino comercializar. Exacto. Y durante esa ocupación se mantuvo la identidad de este lado de la isla. Por eso somos dominicanos hoy. Se mantuvo. Claro. Y otra cosa, el punto más importante de esa presencia es el escenario de la libertad. Antes de 1821, para poder acceder una persona a un cargo público, tenía que hacer una limpieza de sangre. ¿Qué significa eso? Antes. Ni judío, ni negro, ni moro. Eso existía aquí. Aquí. En este lado de la isla. Claro. Entonces, después de llegada de los haitianos, se democratiza. Todo el mundo puede participar. Negro, mulato, puede ser. Pero del lado occidental había prohibiciones para tener propiedades si era blanco. Si era blanco. De este lado. Entonces no. aquí no. Aquí no. Aquí se mantuvo. Porque Increíble. los blancos estaban de este lado, tenía que mantener eso. Entonces, no solo eso. Esta presencia fue importante. O sea, este fenómeno se reconoce, diríamos, la igualdad entre todos, y al mismo tiempo se proscribe la reverencia hacia las monarquías. O sea, todos los signos monárquicos se destruyen. Por eso hoy vemos
que permanecen pocos en los monumentos sellos se heráldicos quitaron, en los monumentos coloniales. Se eliminaron. Porque fueron destruidos En por la los... por los- catedral se eliminó el escudo Exacto. que estaba al frente. No era que era, no era que un asunto de ignorancia, no. Es que era una acción que estaba dirigido a proscribir, o sea, eliminar políticamente cualquier influencia que tuviese de parte de la monarquía. Obviamente, algunas cosas también se dieron, algunas actuaciones, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, la obligatoriedad de trabajar. Y la relación con la iglesia, ¿cómo se dijo? La relación con la iglesia es que los haitianos no se metían. no intervinieron con la iglesia. Lo que sí hicieron fue aperturar la libertad de cultos. Ujú. Y fue con los haitianos que llegaron por primera vez las iglesias las iglesias protestantes que se instalaron en Samaná y en Puerto Plata, que todavía existen, por cierto. Sí, claro, que son símbolos de la cultura. De la cultura de Samaná. Claro está. Yo pienso que podemos dejarla para que sea al final ya. Sí, tenemos una pausa pendiente. Tenemos una pausa pendiente, pero vamos a dejarla, vamos a rodarla para hacerla entonces en la parte final para darle continuidad al segmento, Okay. que hacemos terminamos unos minutos antes. Dijo que no y después dijo que sí. ¿Sí o no? Sí, así es. No le gustó, pero vamos a dijo que sí continuar después. que no se pierda el hilo. Claro está. No perder el hilo. El fenómeno no puede verse tan aislado, porque existen elementos culturales que comienzan a afectar, ¿verdad?, la moralidad. Claro. Pero hay que ver que casi siempre los factores culturales son una base justificativa, pero la gente se va moldeando en la medida que su economía... Se adapta. Exacto. Sí, pues, si la economía está bien, pues lo otro yo lo pongo como secundario, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Ajá. Comenzaron a perseguir, ¿verdad? Diríamos, tomar acciones en contra de los ateros, tratando de acceder a sus tierras para convertirlas en carriú. Carriú, o sea, era la medida, y darle 15 carriú a subdividirla entre las poblaciones. Y los ateros se opusieron. Y ahí fue que empezó entonces ahí viene el dolor de cabeza. Exacto. Claro, los comerciantes que se ven afectados por aumentos de la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Claro. Por ahí fue que empezó el movimiento empezó ahí. Tema económico. Tema económico. El tema de los impuestos. Y eso es lo que quizá lo que explica que Duarte haya sido el líder, porque Duarte era de la clase alta. Era un comerciante. Era un comerciante. Claro, su familia. Su familia estaba siendo afectada por las medidas. Claro. Y entonces eso es lo que... Y el espíritu de Santana, que era un atero. Un atero. Claro. También se opuso ferozmente. No, Santana no era un atero. ¿Qué atero? Estamos hablando el atero. Sí. El hombre de mayor influencia en toda una región. Exacto. Entonces eso es lo que explica que se hayan podido reclutar a personas de clase media, profesionales, que eran los que estaban siendo afectados por las medidas que estaban tomando. Claro, medidas que se habían recrudecido después del terremoto del 42, que hizo destruir, por ejemplo, a Cabo Haitiano, y que aquí destruyó varios inmuebles, incluyendo la iglesia de San Francisco, y otros monumentos de San Nicolás, el hospital de San Nicolás. Y esas ruinas son el resultado de ese terremoto de 1842. Y entonces ahí me imagino que incrementó la presión del gobierno. Exacto. Para recaudar, aumentó la pobreza. Y ahí viene también... Y entonces el malestar. El bendito pago del impuesto, el reconocimiento de la independencia. Que impuso Francia. El pago que le impone Francia a Haití. Entonces comienzan a presionar a nosotros para recaudar. Para que también se pague desde acá. Exactamente. Entonces, obviamente, comienza la presión. Entonces, los tabaqueros del Cibao se estaban viendo afectados porque se estaba convirtiendo en una monopolización de la producción tabaquera. Todos son fenómenos que van aunándose. Qué interesante. Para construir. Tiene una lógica. Para construir una idea de la necesidad de una separación. O sea, no fue que nosotros nos levantábamos un día, vamos a independizarnos. No. Fue toda una cadena de acontecimientos que entonces da lugar, que construyen el disgusto necesario, o el sentimiento, o la necesidad de separarnos, los que nos unimos como amigos,
ya esto no está resultando, vamos a romper la mitad. Mira, después de 1842 los dominicanos estaban convencidos de que habían que acudir a algo, sea una separación, unido a otra algo había que hacer. O una independencia, diríamos, con una total soberanía, que era lo que ¿verdad? El sueño del grupo duartiano, que era un grupo citadino. Entonces, ¿qué ocurrió después de esa unidad? En el el 16 de enero, no solamente hubo allí una firma de un manifiesto, hubo una unidad de grupos. Porque precisamente una de las características de la época es que tantos grupos convergían en torno al interés de la separación, con intereses disímiles, que había que unificarse para lograr un objetivo común. Y como no se tenía respuesta de otras potencias inmediatas, había que hacer algo. Y el procedimiento fue unirnos para lograr una independencia. Eso se logró con ese manifiesto. Y el tema de los oprobios y los crímenes y las matanzas, que se habla mucho, esa matanza en Moca, eso fue después de... No, lo de Moca fue en el 1805, atribuido a Cristóbal y a Desalines. Pero no están relacionados a la independencia. No. Pero es cierto lo que... o sea, porque con eso hay mucho... Hay una construcción alrededor. Hay una construcción, claro, porque no se han encontrado evidencia... No, de que eso sucedió. Fray Ramón Pané creo que fue que escribió sobre eso, ¿verdad? No, Pané no. Pané vino en 1494. No, mentira. Arredondo y Pichardo. No, otro. No confundí. Es otro sacerdote que Trujillo lo nacionalizó aquí. Dios mío, el que escribió sobre... Cipriano de Utrera, sí, que lo confundo con Ramón Pané. Cipriano de Utrera, ese. Que escribió sobre negándolo. Negando el sí, también Emilio Cordero. No negándolo, matizándolo. También lo matiza, lo analiza Roberto Marte en su libro El pasado como historia. Y va planteando que las circunstancias que se dan alrededor no fueron posibles. El tipo de iglesia, el tipo de habitantes, la cantidad de habitantes, hubiese sido una verdadera catástrofe. Además, los acontecimientos posteriores... Pero se utilizó para levantar ese ánimo en contra de... Entonces, la base documental que se tiene para sostener ese proceso o ese episodio es la memoria de Arredondo, que ya estaba, de hecho, condicionada. Sí. Y, de hecho, prácticamente todos estos acontecimientos de la independencia son de la memoria. Y ahí viene el gran problema, las contradicciones. Por eso siempre hay que verlo como un poquito contextualizado. Claro está, eso ha sido un discurso total, justificador hasta hoy. Paradójicamente... Aquí hay gente que se afirma eso. Yo pensaba que era en la misma época. Sí. Paradójicamente... 40 años después. Paradójicamente, los mocanos de 1821 acertaron la presencia haitiana y fueron de los que firmaron la carta para que ellos llegaron. Pero los mocanos de hoy... Exactamente. No lo hubieran aceptado. Si se hubiese producido el degüello, no lo aceptan. Es lo que iba a decir. Los mocanos de hoy odian más a los haitianos por lo que ocurrió en 1805 que los de 1822. Imagínate tú. O sea, es para que tengamos una idea. Paradoja, una paradoja. Igual que la muerte de María Trinidad Sánchez. Porque supuestamente lo de Moca se dio en varias localidades, que supuestamente se dio en Santiago también. Moca y Santiago, pero también los santiagueros lo hicieron. Los santiagueros firmaron en 1821. Claro. O sea, fueron de los que participaron en estas cosas. No todos, algunos. Claro. Eso sucede con María Trinidad Sánchez, que se le atribuye su muerte a Santana. No fue Santana, fue un consejo de guerra. Pero poco después, su sobrino, Sánchez, fue parte del gobierno de Santana. Sí, claro. Y hoy la mayoría de la gente que no fueron familia de ella, pues odian a Santana por la muerte de María Trinidad Sánchez. Eso se debe a la construcción histórica y al discurso histórico que hemos vivido. Pero la lógica y el análisis historiográfico no prima en estos procesos. Ni lo puede hacer. No, la emoción. La emoción biológica. Son primicias que se están dando aquí. No había oído eso. Claro, aquí se están dando datos importantes. Lo que pasa es que, imagínate, a ti te van a crucificar. No, ¿por qué? No, porque está haciendo ciencia. Bueno, pero que no es ciencia. Esto no es ciencia, esto es emoción. Esto es emoción. No, eso es como diría mi amigo Pablo Mella, esto es una historia epidíctica, lo que se ha construido. Una historia epidíctica en el sentido de que son discursos patrióticos
que no realmente construyen y ciencia, sino sentimientos. Claro. Bueno, Welder. Tenemos que irnos. Ya tenemos que ir. Pero que no nos dio el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Qué cosa, Tienen que volver. Mira, aquí hay un dilema grande. Aquí hay gente que quiere extender este programa 1 hora más y nosotros quisiéramos que fuera 1 hora menos. 1 hora menos. No, pero simplemente yo vuelvo porque tengo que terminar. En marzo, primera semana de marzo, y así abarcamos la guerra y las batallas. Exacto. La primera semana, la primera, después de la semana que viene, la próxima. Nos vemos ese día. Reservado. Bueno, reservado. Bueno. Solo nos queda tiempo para despedirnos y agradecerles a ustedes, nuestros oyentes, su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en la próxima edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.